Hola, buenas tardes. Hice un estudio para averiguar por qué en realidad no hay perfil crítico y cuáles son los factores que influyen en que no exista perfil crítico. ¿Me explico? O sea, hoy día tú conversáis con... Pero no puedo decir ni siquiera el 10% de la población de perfil crítico, sino que el 1%. Antes éramos... Me refiero a antes en la época de los llegando a los 90 había una conciencia social mucho más grande. Los puntos que voy a tratar son la formación familiar, las condiciones económicas, la, la ocupación, la morosidad, las pensiones, los sueldos, las creencias, las revoluciones, la democracia, los partidos políticos y finalmente la inmigración. Entonces, empecemos por la formación familiar. Para el total de la muestra, la probabilidad de disolución del matrimonio después de 5 años es de un 9%, mientras que después de 20 años es prácticamente un 20%. Este riesgo sigue aumentando hasta los 41 años de matrimonio, alcanzando un 30%, aunque debe considerarse que como después de tantos años quedan menos uniones en observación. Estos resultados pueden reflejar más la variabilidad muestral que corresponde a la tendencia intrínseca de los matrimonios chilenos a terminar en disolución. La mirada por coherente sugiere que los matrimonios de las generaciones más jóvenes tienen un mayor riesgo de disolución. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos todos divididos y como nos dejamos dominar por los deseos y porque la gente quiere el producto terminado, producto del capitalismo feroz o el capitalismo depredador, las parejas se juntan solamente por sexo. Y después, el problema del aborto también podemos hablar. Después, tienen un hijo que en realidad no quieren y no tienen posibilidad de abortar, como lo hacen en Europa, porque esas porquerías de 3 causales no son nada. O sea, que la mujer se muera, que la mujer tenga al hijo el violador, o sea, esa mujer no va a querer al mismo tipo que la violó y que el niño venga con deficiencia. Y eso, celebrarlo, yo creo que habría que fijarse en las otras 2 causales. Ser pobre, porque aquí voy a mostrar que en realidad somos todos pobres, y que la mujer no quiera. Y ahí se le ofrece. Y estas 2 cosas pasan en Europa después de las 8 semanas, porque se determinó que después de las 8 semanas se generaba el sistema nervioso central. Antes hay blastocitos que son entidades celulares. Y eso no se considera vida, pero por no es por convencimiento, es por convencionalmente, me explico. Entonces, cuando las personas tienen tienen un hijo, lo que existe es la pastilla el día después. Y si no tenéis plata y pasan las semanas ya no podía abortar. ¿Y qué significa eso? Que los papás se separen, dividir para gobernar. En el fondo, si estamos todos separados, los papás estuvieran todos separados. De hecho, lo están. Tienen que gastar en pensiones y se tiene que gastar mucho más, y lo digo con experiencia porque yo he compartido en esta casa y para poder comprármela también, porque la gente me dice, oh, ¿y cómo te la compraste? Compartiendo, ¿me entienden? Yo compartí la casa para poder pagar menos, para poder ahorrar, porque no hay posibilidad de ahorrar. Voy a mostrar por qué no hay posibilidad de ahorrar. Veamos ese punto. Condiciones económicas. Chile, con una riqueza muy concentrada en 1% de la población ultra rica. Ultra rica se refiere a gente que te gana millones de dólares. El 1% del país, dice. Que controla el 49,8% del total. O sea, prácticamente el 1% controla todo Chile. Mientras que el 50% más pobre tiene un déficit del menos 0,6%, que denota extrema pobreza. Si ampliamos el rango de la riqueza al 10% de la población más acaudalada, la acumulación de riqueza escala hasta el 80,4% del total.
Según estos datos, Chile sería el país del mundo con la mayor desigualdad de riqueza entre el segmento de población más alto y el segmento de la población más bajo. Le sigue muy cerca Brasil, mientras que el 50, en manos del 1%, el 48,7% está en manos del 1%, o sea, estamos igual que Brasil. Mientras que el 50% más pobre controla el 10% de la riqueza total. A diferencia de Chile, si ampliamos un marco al 10% de la población más rica, esta controla el 59% del total, lo que indica que la mayoría de esta riqueza se concentra en la población ultra rica, existiendo una brecha entre millonarios y ultra ricos. Sin salir del continente americano, México, bueno, ahí también. Y respecto, al igual que en el caso de Chile, si abrimos al marco del 10% más rico, la acumulación de riqueza pasa al 78,7%, marcando una brecha entre la mitad más pobre y los más ricos, pero no tanto en los distintos niveles de riqueza. La ocupación. En el trimestre de julio-septiembre del 2024, la ocupación informal en Chile fue del 27%. Esto significa que el 27% de ocupadas en el país trabaja de manera informal. O sea, 2,5 millones de personas que trabajan de manera informal. Que yo vivo en una estación central, que esto pone en la tele. ¿Qué te muestran? Que los toldos. Yo estaba ahí. ¿Y cuál es el problema de los toldos? Es que estos tipos lo que quieren es recibir inmigrantes y prácticamente hacerlos delincuentes, porque al quitar tú los toldos y al empezar a cobrarle plata, le estáis cobrando a la población más pobre que no tiene seguro de salud, no tiene seguro de cesantía, no está vendiendo cosas robadas, los toldos venden cosas, no podemos decir China porque todo es China, y para allá vamos. Entonces imagínense, del total de la población que somos 8,8 millones de personas que trabajamos, hay 2,5 millones y que representan al 27, casi un 30%, que no toca nada. Y para más la tele, ¿qué es lo que hace? En vez de investigar a los ricos que se roban todo, porque obviamente lo que expliqué en el punto anterior, en vez de investigar a ellos, pues son ellos mismos, la tele son ellos mismos. Entonces, el pobre chileno ve la tele, pues si lo que deberían ustedes cortar la tele y escuchar los documentales, cosas como esta que van, por último, enfocadas a salir del problema. Lo otro que hay que tener claro es que este país no es de nosotros, y ténganlo claro, eso lo demuestra que tenemos el Producto Interno Bruto más grande que muchos países de Europa y vivimos muy mal respecto a Europa. Hoy día tú, por ejemplo, el registro social de hogares, me ubica a mí, pucha, en el segmento más alto de la población porque la división es por uno. Yo tuviera un hijo y una señora, quedo menos de 300 lucas. Ese sería mi registro social de hogares, ¿me entienden? Entonces, es súper complicado. Veamos la morosidad. O sea, una es la ocupación y que estos compadres se ganan las monedas con la gente más pobre, con la gente... Y para más, la gente nos meten. ¿Qué estamos viendo en la televisión? El otro día la aprendí, no podían hacer ni zapping, porque hoy día cambiáis y se pusieron en cadena para dar comerciales, cosa que no vais a hacer zapping. Pero da lo mismo porque el 3, el 7 o cualquier canal te muestra lo mismo. ¿Por qué? Porque son los dueños, la élite, y la élite no trabaja. Entonces, la morosidad, otra cuestión, porque como no alcanza el sueldo, de acuerdo a la información del registro civil, actualmente existen 238.724 deudores vigentes, de los cuales el 96% son hombres. De ellos, 24.000 cuentan con más de una causa. Estas deudas afectan a más de 329.000 niños y niñas jóvenes con derecho a percibir una pensión alimentaria. Miren, me leí dos informes de el Equify y la USS. Dice, así lo revela el 43º informe de la deuda amorosa que elaboró la Universidad de San Sebastián y Equifaz. DICOM. El que arroja que se registraron más de 4 millones de personas morosas en Chile.
O sea, si somos 8 millones de trabajadores, 4 millones representa casi la mitad. De acuerdo a ello, actualmente el 26,6% de la población mayor de 18 años tiene deudas impagas. Y aquí el que me leí hoy día. Finalmente, según los datos del 45º, me salté 44, informe de la deuda amorosa de San Sebastián con la Equifax, del segundo trimestre del 2024, este es el último, en Chile se registraron 4 millones de deudores morosos. El monto promedio de la morosidad es de 2,17 millones. Además, según los datos de esta última encuesta de presupuestos familiares del INE, casi el 55% de los hogares reporta gastos mensuales mayores que los ingresos disponibles, y eso se condice con los menos 0,6% que expliqué en el punto anterior. Las pensiones, loco. El promedio de vida del chileno no llega a los 75 años, ya pongámosle 85. Pero estos compadres tienen a las personas muriéndose a los 111, cuando eso es prácticamente imposible, ¿entienden? Entonces, y de las pensiones hay un tema aparte que es lo que están discutiendo ahora. No lo voy a tratar por un asunto de que me extendería, quiero hacer una crítica completa, pero al estudio del perfil crítico. Entonces, en mayo de 2024 la Fundación Sol informó que la pensión promedio de los oficiales, no los suboficiales, los oficiales, yo estuve fui grumete y me tuve que salir por eso mismo porque entendí los rangos. O sea, la pensión promedio de los oficiales de las Fuerzas Armadas era de 2.800.000, o sea, casi 3 palos. ¿Hacerle la guerra a quién? A los mismos chilenos durante toda la vida. ¿Por qué? Porque los chilenos quieren ser dueños de Chile, pero en el fondo somos una colonia. De hecho, no deberíamos estar celebrando ni el 18 de septiembre, no deberíamos estar celebrando estupideces, pues, ¿me entienden? Sueldo, aquí vamos a la parte interesante, porque tengo hasta la tabla. El 50% de los trabajadores y trabajadoras de Chile gana menos de 583.000 pesos. 2 de cada 3 trabajadores y trabajadoras reciben menos de 780.000 pesos líquidos. Solo el 22% gana más de 1 millón de pesos. El 71% de las trabajadoras gana menos de 780.000 líquidos. Miren. Menor o igual a 360.000 pesos el 20%, que representa 1.700.000 personas. Entre 360 y 580, que ahí se sitúa el porcentaje más alto, que abarca el 29,8 al 30% de la población. Ahí tenéis, eso es todo Chile. O sea, ahí 20 más 29,8 son prácticamente 49,8. Ahí, de hecho, ahí dice acumulado 49,8. Esto lo estoy sacando de la Fundación El Sol, por supuesto, son referencias totalmente tangibles, loco, meterse al computador y empezar a averiguar cómo es el asunto. Entonces, pues dice, entre 580 y 780.000 pesos te gana el 15% de la población, que representan a 1.400.000 personas. Y eso es el 65,6%. Entre 780 y 1 millón de pesos, solamente son 1 millón de personas y representan al 12% del país. Y el acumulado, o sea, aquí estamos llegando al 1 millón de personas, o sea, al 77% de la población, te gana menos de 1 millón de pesos. Y con 1 millón de pesos, si tú querías tener familia, no te alcanza, porque en el fondo, con 1 millón de pesos dividir por 3 te alcanzaría 3.50 para cada uno, y debería, pero es que imagínense que el 50% de la población gana la mitad de eso, y estos compadres que te ganan entre 780 y 1 millón de pesos, ese 12%, además hay que sumarles que están separados. Entonces, la plata se hace menos porque no se hace comunidad. ¿Me explico? Entonces, después dice, de 1 millón, entre 1 millón y 1.500.000 son 900.000 personas, que representan al 10% de la población,
y esos acumulados son el 87, o sea, casi el 90 de las personas te gana menos de 1 millón de pesos y además el 50 te gana menos de 580 lucas. ¿Importa los sueldos? Claro que importan, porque eso decide cuán aguerrido vaya a ser para los discursos, importa que esté la familia para poder discutir. Después vamos a hablar de la familia también. En total, los que ganan de 1.500.000 o más representan al 12,2% de la población. Y eso es 1 millón de personas. ¿Y se acuerdan cuántos manejaban el país? 9 millones de trabajadores. De eso, 6.500.000 son personas ocupadas formalmente y 2,45 son personas ocupadas informalmente, lo que le hablaba de los toldos. Esas personas son 2 millones de pesos, o sea, 2 millones de personas. No tienen derecho a salud, no tienen derecho... tienen el derecho a la educación, pero en el fondo tenéis que sacar puntaje nacional, porque en el fondo tenéis que entrar a la universidad. Si no, en mi caso, a mí me dijeron, sacáis puntaje o no estudiáis, porque no hay cómo pagar algo, ¿me entienden? Creencias. El sesgo cognitivo de creer, el crédito, deidades, amigos, medios pagados, la energía. Me dijeron, no hay convicción, siempre hay devoción, porque desde niños le enseñan la devoción y nunca la convicción. La devoción castra la dialéctica y evita el debate justo. Los credos son los principales sesgos del por qué nada cambia. Las personas al final de los conversatorios, después del manso trabajo periodístico, científico, exponiendo leyes e informes, igual quieren un salvador. La lucha es contra la ignorancia. O sea, las personas, después de que uno se ve todos esos programas de Dora, donde el tipo ha hecho todo un esquema para poder explicar, qué sé yo, ocupará mapas conceptuales, hace todo un trabajo muy bueno pedagógicamente, pero ¿qué sacamos? Pues si el resto no cree que va a ser feliz viendo Netflix. Cree que con eso va a ser una revolución. Después vamos a explicar obviamente por qué creen en eso. ¿Me explico? Respecto a los credos locales, hay que recordar, los credos locales me refiero a la gente que cree en el espíritu, la espiritualidad y todo eso que tiene, es conciencia al final. La espiritualidad es cuánta conciencia tenéis. Se acabaron, los espíritus no existen, nadie ha sido demandado por un espíritu. Y ese es el problema, pues miren. Respecto a los credos locales, hay que recordar la historia. Siempre la historia no... Mira, aquí vamos a jugar la lógica de la historia. Siempre me preguntan, ¿tú podés demostrar que Dios no existe? Pucha, si eso es muy fácil, pues chiquillos. Antes de 1492 acá en América no existía nada de lo que se cree. Nada. Energía, chakra, espiritualidad, dioses egipcios, dioses occidentales, dioses orientales. Sin embargo, quieren respeto por el sesgo que nos dejó la conquista a punta de hierro, inculcando los sesgos religiosos. Por eso las personas son obsecuentes. Todo lo que dice el sesgo del violador, asesino, extractivista, aprovechando en todas sus formas Latinoamérica. Entonces, la conclusión es que toda Latinoamérica tiene el efecto Estocolmo, porque si en el fondo si te vienen a tu pueblo a sacarte los recursos naturales, a robarte y a meterte la Biblia y tú seguís creyendo en la Biblia, es porque en realidad estamos muy mal, pues, ¿me entienden? El perfil crítico no va a salir de una persona que es creyente, ¿me explico? Porque, qué sé yo, por los cardenales, por los curas, por los arzobispos, ¿de qué sirven? Si eso es parte de la conquista, o sea, tenemos el efecto Estocolmo. Amamos al captor. En Latinoamérica se tiene esto, continúan creyendo en el sesgo del captor. Antes acá se creía en el sol, pero el sol existe. Ahora creer en pleno siglo XXI es una forma de taparse los ojos como locus de control externo. Las revoluciones, la democracia y los despartidos, las revoluciones nunca han existido como propiamente tal. Las revoluciones son la de Rusia,
es un esclavismo. ¿Y en qué momento pasó a los trabajadores algo? ¿Me entiendes? Y Rusia, uno de los países más ricos, pero el promedio de las personas tienen un estándar de vida súper malo. Lo mismo ocurre con China, lo mismo ocurre con Cuba y lo mismo ocurre con Venezuela. Venezuela me voy a detener aquí porque Venezuela, si tú quieres hacer una revolución, la revolución tiene que ser, según Hegel y Marx, tiene que nacer de la cultura. ¿Qué significa? Que después del estallido social, primero tendrían que haberse creado estos videos en vez de estar haciendo TikTok, ¿me entienden? Entonces, las revoluciones comienzan por eso. ¿Y por qué no se puede? Porque no hay una formación. ¿Y por qué no hay una formación? Porque no hay forma de tratar los problemas psicológicos, porque siempre significa ir al psicólogo plata, ¿me entienden? Y como mostré, acá no hay plata, ¿no? Entonces, imagínense que lo que estaba viendo hoy día lo que mejor ha hecho el capitalismo depredador de Chile es crear a gente pobre, conservadora, po. Porque los conservadores quieren conservar su fondo. Pero ¿qué tiene un pobre que conservar, pues, me entiendes? Entonces, nos meten ideología. Y tú decís, ¿por qué queremos la ideología? Por las creencias, pues si las creencias están inculcadas desde niños. Y los papás siguen insistiendo que hay cosas sobrenaturales. Cuando, loco, vivimos toda la historia sin cosas sobrenaturales, pues, ¿me entiendes? Vivimos toda la vida sin cosas sobrenaturales, pero insisten con que existen. Entonces, la revolución de Cuba fue una basura, po. ¿Por qué? Porque con 81 fusibles tú no podías vencer un ejército en ese momento. Batista tenía 51.000 soldados, po. A 51, sí, 51.000 soldados. ¿Cómo te van a vencer un médico que es Che Guevara con 80 fusiles? Pues eso está todo negociado de antes. Ahora, si dijéramos, se trabajó el concepto en este caso, querían instaurar una ideología, no una ideología comunista, pero no se trabajó, hay pura iglesia jesuita en el fondo. No dejan que haya una emancipación de las creencias. Y las creencias, por eso digo, imagínense, ahora se está revelando Cuba y cuando llegan los cubanos son todos creyentes, pues cuando ahí debería, con la revolución, deberían creer en el materialismo dialéctico, o sea, existe el cuerpo y existe el diálogo. Y no hay nada más que tu conciencia y la única palabra que ayuda, tu comportamiento. ¿Cómo es tu comportamiento en el contrato social? ¿Cómo es tu comportamiento crítico? En Rusia, en China, en Cuba y en Venezuela. Entonces, en todos estos países lo que se debería haber hecho es crear una persona autónoma e independiente, no individual o sujetos, sino que crean personas independientes. Me refiero a que el vecino cultive, qué sé yo, los limones, el otro cultive el otro, y nosotros hagamos comercio, cosa de no estar dependiendo de un sistema. Eso, por eso digo que este país, y ni los otros tampoco son de ellos, somos todos colonias. Y ustedes dicen, ¿de dónde parte esto? Esto parte cuando nosotros aceptamos la primera radio AM sin tener la tecnología para poder hacerla. ¿Me entiendes? O sea, si ustedes no pueden hacer una radio AM, entonces no deberíamos haber aceptado esa tecnología. Pero ¿qué hacen las grandes potencias? La guerra, pues ya el país que tiene más cobre no quiere aceptar golpes de Estado. ¿Cuántas masacres aquí? El ejército, si alguna vez ha hecho una guerra, es contra los chilenos, pues. Siempre. La última revolución nos sacaron todos los ojos, pues, ¿me entienden? Y después de eso, no se empezaron a crear entes críticos como el que exponen. ¿Me entiendes? Sino que todo lo contrario, pues la gente se... Primero, obviamente que con 400 ojos te asustáis, pues ya no era lo mismo ir a protestar, pues. Y las protestas iban sin ningún perfil crítico porque estamos todos divididos, pues. Divididos en los creyentes, en los no creyentes, los vacunados, en los no vacunados, en los vacunados de izquierda, los vacunados de derecha. Luchas postmodernas, que el vegano, que el vegeta, que el carnívoro. Y esos mismos, vacunados, no vacunados, cuando en las vacunas, el informe Campra demostró que todas las vacunas tenían grafeno, y eso que es importante. Yo igual me tuve que vacunar, pues me explico. Y eso que era importante, que todas las vacunas que nos pusieron tenían grafeno,
no sale nunca, si es cosa de buscarlo y ya está buscando qué onda. Entonces, las revoluciones no han existido porque no crean a un individuo que pueda independizarnos de las grandes corporaciones. O sea, este modelo está hecho para que la elite que representa, imagínense, no anoté aquí, y con esto estoy terminando, la elite nunca ha trabajado. De hecho, mantener los castillos, por eso ahí uno empezó a dudar después del estallido social. Yo me di cuenta que al final lo que nos controla es la ONU. Y lo que controla la ONU siguen siendo los plutócratas. ¿Me explico? O sea, los reinados y la nobleza negra veneciana. ¿Cómo han tenido todos esos castillos? Loco? El puro castillo de Inglaterra cuesta más de 1.500 millones de dólares anuales. Po. Millones de dólares para gente que no hace nada, ¿me entendés? Los robos que han habido acá en Chile de los partidos políticos son permitidos por la élite, obvio, pues se organizan el gallinero. La idea es transmitir todo el rato noticias sensacionalistas, que acá está la escoba, acá en la estación central, que los toldos, oye, Katy Barriga, te aseguro, que robó más que todo lo que los compadres hacen honradamente. Y más todavía, porque yo el otro día lo saqué por 500.000 pesos. Y los 500.000 pesos, si tú los multiplicáis desde los 25 a los 65 años de edad, alcanza como para 144 personas que trabajen toda la vida. O sea, esos 40 años de trabajo, Katy Barriga lo hizo. O sea, no es Katy Barriga, obviamente que esa plata la tienen los poderosos. Pues. Katy Barriga es la figura que supuestamente hizo eso. Y eso no es nada, po. El 2% constitucional, y empezamos a decir cosas que la gente no dice, miren. El 2% constitucional que sacó Piñera fueron 12.000 millones de dólares. Y después, sacando los 12.000 millones de dólares, que el 2% constitucional, capítulo 3, artículo 32 numeral 20, me lo leí a los 7 años cuando hubo en el terremoto del 85. Ahí lo leí con mi papá, el artículo, el 2% constitucional. Entonces, en el artículo, lo leí la otra vez, lo decía el ministerio, y en ese ministerio operaba Piñera, pues entonces se robaron todo, pues, ¿me entienden? ¿Por qué digo se robaron? Porque tienen que dar cuenta en qué lo gastaron. ¿Qué hizo Piñera con el 2% constitucional? Se los pasó a los bancos, y los bancos hacia nosotros, ¿me explico? Entonces al final nosotros juntamos según la constitución para poder tener eso en caso de emergencia, pero no para prestárselo a los bancos, porque eso debería haber sido directamente para los chilenos. Y lo otro que no tiene sentido es por qué no endeuda, después pide un crédito al Fondo Monetario Internacional como por 25.000 millones de dólares de nuevo, y si tú sumáis eso más el 2% son 35.000 millones de dólares. Y yo decía recién que Katy Barriga tenía 144 sueldos de una persona que trabaja toda su vida por 500 lucas, que no existe. O sea, la gente trabaja por menos. Ahora Piñera, para que tengan claro, eso lo hizo por 1.000. Veamos otra cifra que nadie tampoco quiere escuchar. El holocausto que supuestamente sufrieron los elegidos, según el New York Times, las últimas cifras fueron de 73.000 y fracción, que un horror, obvio. ¿Me explico? Que haya pasado eso. Y el problema es que en estos momentos, Palestina, yo me acuerdo en el año 2014, cuando hubo una masacre de 2.000 palestinos, ahí ya iban en 48.000 personas. No, en 58.000. Y en menos de un año han matado a 48.000. O sea, Israel superó el propio holocausto que le hicieron a él. Y esto no lo van a escuchar en ninguna parte porque no se lo escuchaba a nadie. ¿Me explico? O sea, sacar las cuentas. Se lo dijo un amigo que era palestino y dijo que era terrible, pero que no había que hacer esas comparaciones. Pero compadre, aquí ya estamos superando el holocausto. ¿Has visto alguna película del pobre palestino, güey? ¿Has visto
que hoy día le cayeron todas estas bombas a los palestinos? No, porque lo que Israel nace después de la Segunda Guerra Mundial, pues me explico. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el perfil crítico? Todo, pues. Porque si no tenéis familia, si no tenéis papá, no tenéis mamá, claro que va a influir. Ahora, si lo tenéis, tu familia no tiene pensamiento, digamos, comunitario, de que cómo repartamos las cosas, explicarte de qué se trata el contrato social, tampoco hay que generar perfil crítico. ¿Quiénes generan perfil crítico? Los que tenemos formación familiar, ya sea en filosofía, psicología, derecho, estoy hablando de caso particular, o los que estudian esas carreras, ¿me entienden? Pues yo me tengo que ir a conversar con ellos. Por ejemplo, yo después del 2011 me tuve que juntar con los psicólogos, porque los psicólogos tenían más clara la película. ¿Y por qué? Porque los psicólogos no ganan tanta plata. Mis colegas, lamentablemente, no tienen cero perfil crítico, nunca te van a hacer un video, ¿me entienden? Sino que van a hacer un comentario por ahí, ratón, pásate un video si tenéis la inteligencia, si no tenéis todos estos problemas. ¿Por qué no te haces un video? Y de esta manera, ¿qué generamos? La cultura, y cuál nosotros no queremos hacer como Hegel la revolución, queremos solamente hacer una carta magna, que no queremos, pero en realidad nos metieron la carta magna. ¿A qué es lo que me refiero? La carta magna es usar el poder constituyente originario. Y lo que nos vendieron con el acuerdo por la paz, si hubiésemos estado tan claros, tendríamos que el otro día habernos convocado, qué sé yo, 2 millones de nuevos, a hacer la carta nosotros. Y no estar haciendo esas porquerías que fueron puro gasto al final. Apruebo o rechazo terminó siendo un gasto que lo estamos pagando nosotros mismos. ¿Por qué? Por no tener perfil crítico. O sea, ahora entiendo al chileno, lo entiendo. Justamente no se puede perfil con esta cuestión. Es impresentable con los puntos que expliqué. Es impresentable. Por suerte hay personas que tienen perfil crítico, ¿me entienden? Yo tuve que importar. De alguna manera, amigos, eso me sirvió a mí el estallido social, que la gente que conocí, que son el profesor de historia, el pensador independiente, que te van instruyendo porque ellos tienen la dialéctica. A mí, como ustedes vieron, yo tuve que leer, pues estoy leyendo la realidad, datos duros, no puedo leer. Pero también de repente hilvano los puntos, pues me entiendes. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Es que no, que el perfil crítico no van a nacer en este tipo de condiciones, pues me explico. Donde están todos separados, donde lo más importante es comer, donde lo más importante es preocuparse de los niños, para las familias que ya tuvieron hijos. Se acabó el perfil crítico y pensar en una sociedad mejor. Entonces, el hecho de adquirir tecnología no significa que somos más tecnológicos que los otros países, sino que nos roban más y nos pasan cosas baratas, que en el fondo estos inventos son increíbles, pero si no los sabemos desarrollar, para mí no tienen ni un valor, pues me entienden. Ni un valor, porque si yo no soy capaz de hacer un celular, y si yo no soy capaz de hacer un celular y empiezo a mirar el mundo, hay 3 países que hacen chip, me explico. ¿Por qué no todos hacemos lo mismo? Porque hay un monopolio que es la élite que mantiene el monopolio. Y las guerras que están ocurriendo están todas fabricadas, pues me entienden. Está todo fabricado, está todo hecho. Porque la bomba nuclear es una copia exacta arquitectónicamente a la otra. No estoy hablando de los componentes, porque los físicos podrían haber filtrado cómo se hace. Pero el problema es que después hay que llegar a implementar. Entonces, cuando los rusos hacen la bomba atómica, ustedes ven la foto y es la misma. En el fondo, detrás de los rusos siempre han estado los jesuitas. Detrás del comunismo siempre están los jesuitas. Y los que manejan al mundo son los jesuitas, los masones, los sionistas, los caballeros de Malta. Y la nobleza negra veneciana, que eso los manejan a todos. Entonces, todos estos estudios al final uno los sigue estudiando. Hoy día me 2 horas escuchando al profesor para poder entender lo que pasaba en Chile, pero en el fondo había muchas cosas que las entendía y bien, porque él está generando perfil crítico. Y esto también deberíamos
todos emanciparnos, que provocaríamos que justamente llegara a compartir, pero hoy día con este capitalismo que hay, la gente con suerte va a llegar a ir al psicólogo a verse ellos. Imagínense, las personas pasan los 40 y no van nunca a ver si la cabeza está bien o está mal. O sea, te preocupáis por el físico, pero y el cuerpo sano, mente sana. O sea, aquí no hay un pensamiento de un ser completo, sino que hay un pensamiento, ¿qué es lo que soy? Mi carrera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mi carrera. ¿Y qué es lo que fui? Mi carrera. O sea, no hay un sujeto, no hay individuos libres, sino que están todos sometidos a ideología. Las ideologías son todas malas, ¿me explico? O sea, uno puede sacar buenas cosas de ciertas ideologías, por ejemplo, de la izquierda uno puede sacar que, claro, que buscamos un mundo compartido, que eso es obvio, pero si uno ve qué han sido la izquierda en el mundo, no hay democracia, los partidos políticos no pelean entre ellos, aquí no hay una discusión de dónde están las platas, dónde se robaron. Imagínense que a las últimas elecciones habían, no sé, más de 10 imputados dentro de las últimas elecciones. ¿Qué otra cosa? Pues el CERVEL, creado en el 1986. O sea, que auspicia a las feministas, las mataron porque las auspiciaron con un partido y las partieron. A los gays y a la comunidad LGTB también les pusieron un partido el partido te da 700 millones de pesos anuales. Ahora creo que lo subieron. No me he metido mucho. Después de los refichajes ilegítimos del 2017, quedó la escoba porque empezaron a crecer partidos que iban a puro ganar esos 700 millones anuales y hay que tener 18.000 personas fichadas. Refichado significa que cada no sé cuántos años hay que volver a decir yo pertenezco a tal partido. Y esas personas lo único que les interesa es ganar la plata y no hacen nada por decir nada. Por eso es inocuo todo lo que comentan los diputados, senadores, porque al final no, entre ellos no se enjuician, entre ellos. Si ellos encontraran que el sueldo mínimo es bueno, ¿por qué no viven ellos con el sueldo mínimo? Acá tenemos gente que está gobernando sin ningún grado de educación, solamente porque fue buena persona. O sea, las capacidades de las personas nunca están. O sea, no tenemos ni una capacidad, pues imagínense. Piensen en cualquier cosa tecnológica, no es de nosotros. Cualquier cosa. Incluso hasta un parlante. Hoy día yo creo que nadie sabe hacer un parlante. Una cosa tan mínima. O un botón. Tendríamos que hacer. O el otro día le pregunté a una persona cómo se hacía el vidrio. Tenía idea, ¿me entienden? Esa es una de las grandes razones que ves que se ha tratado de implantar la famosa izquierda, en el fondo termina siendo una dictadura. Y la derecha sigue, obviamente, haciendo lo mismo que hacen todos los países. Los países, Chile, es lo mismo que todos los países. Y tú me decís, los países primermundistas, tampoco tienen derecho a casa, ya tienen un sueldo casi universal, pero el sueldo de ellos es mucho mejor, los tratan mucho mejor que a nosotros, ¿me entiendes? Nosotros sufrimos el capitalismo depredador, el capitalismo que no tiene ni un valor, ¿me explico? Y ese es el problema del perfil crítico, los problemas económicos, la educación familiar. No hay pilares, o sea, no importa que no haya mamá y papá, si es que siempre y cuando lo que hay en Europa, que hay pilares que pueden sostener al sujeto y no hacerlo caer en un orfanato, porque acá no hay orfanato, hay cename, pues y el cabro chico que quedó sin papá se tiene que ir al cename, pues, ¿me entienden? O que lo quitan al cename y en el cename van los delincuentes, pues, ¿me entienden? No es un orfanato normal, pues. Y ahí tenéis el cabro chico que se porta peor y no tiene papá, le sacan los órganos, pues y nadie va a reclamar por la gente, pues, ¿me entienden? Este video lo hice pensando, me demoré mucho, sí, en recabar la información, porque como vieron aquí, tenía la información del año pasado, son los correos que escribo de repente para poder tener claro el asunto. Eso sería, que estén bien, chao.